Buenos días. El día de hoy estoy en contra de la personalidad jurídica en animales. Primero quiero comenzar con la definición exacta de personalidad jurídica. Es una aptitud que se le atribuye a una persona, obligaciones y derechos. Ahora, el ser humano, según Aristóteles, es una persona racional y política, ¿no? Y esa es la principal diferencia con los animales, ya que los animales se basan principalmente por instinto de supervivencia, por instinto de protección, por instinto de buscar alimento y de más, ¿cierto? Pero en la ley 1774 de 2016 se postuló a los animales como seres sintientes, ya que antiguamente, específicamente voy a basarme en derecho romano, se pensaba y se decía que los animales eran solo considerados res, que es cosas, y que entraban dentro del patrimonio de la persona. ¿Por qué? Porque se podían vender, se podían utilizar como pago, o sea, podían hacer lo que quieran con el animal, ya que era solamente como una parte de la propiedad o un bien de la persona. Ahora, otro argumento que tengo es que no se podría efectuar dicha personalidad jurídica en los animales y otorgarle. ¿Por qué? Porque en el ordenamiento jurídico tradicional solamente está estipulado en personas, ya que entraría en severos cuestionamientos sobre estos temas. Por ejemplo, ¿quién representaría a los animales? ¿Una ONG? ¿Un abogado? ¿El Estado? ¿Un abogado especializado en derechos ambientales o en especializaciones con los vida silvestre? También entraría en conflicto y en cuestionamiento a qué animales o a qué especies se les otorgaría dicha personalidad jurídica. A vertebrados, invertebrados, a mamíferos, a reptiles, a animales acuáticos, marítimos y demás. También entraría en cuestionamiento lo de en qué criterios se basaría dicha personalidad jurídica a su nivel de inteligencia. Por ejemplo, los delfines son animales muy inteligentes, pero entonces una mariquita no podría recibir personalidad jurídica. Entonces ahí podría estar ese cuestionamiento. También en el orden de la evolución. Dicen que en el orden de la evolución humana, después de nosotros con la evolución de los Homo sapiens y esas cosas, pues los simios son los de la orden. Entonces solamente los simios podrían adquirir dicha personalidad jurídica. También entraría lo del daño y lo del maltrato y daño sufrido por parte de nosotros a los animales. Es otro cuestionamiento. Entonces, por eso no estamos preparados para efectuar dicho y otorgarle dicha personalidad jurídica a los animales. Bueno, ahora quiero también basarme mucho en otras jurisprudencias, como es la sentencia 666 de 2010, que postula y prohíbe las corridas de toros, y también la ley 1638 de 2013, que prohíbe el uso de animales silvestres y domésticos en circos. Entonces entraría en conflicto el bienestar del animal y las condiciones dignas del animal con el entretenimiento del ser humano. ¿Y a ustedes les parece justo eso? Bueno, también está la ley 6111 del 2000, que es entre mantenimiento y cría de animales en zoológicos. Con el derecho comparado, en Argentina, en Buenos Aires específicamente, se presentó un caso en el que una orangutana llamada Sandra le presentó un habeas corpus. ¿Por qué? En el lugar donde se encontraba no estaba en condiciones dignas para ella. Por lo tanto, se ejecutó un habeas corpus. Y esto provocó que se le cumpliera ese habeas corpus y se le aplicara unos derechos básicos para esta especie. Y se mandó y se remitió a un santuario para ella, específicamente.
Listo. También está la ley Ángel de 2024 que postula y dice específicamente que los animales, la ley 2054 de los 2020, que esto es específicamente jurisprudencia de Colombia solamente. En la ley 2054 de 2020 postula que cambió o modificó el código de policía y instauró como santuarios o bienes, o sea, lugares que promuevan el bienestar animal, ¿cierto? Y la ley Ángel de 2024 que postula y que dice que aumentó las penas, esa es la más actual, las penas de prisión y las penas económicas a las personas que maltraten a algún animal. Y modificó el código de policía también. Listo. También quiero decirles el impacto económico que puede generar esto. Resulta que hay muchos lugares que funcionan a través de la ganadería y la pesca. Y cuando se aplica o se otorgaría una personalidad jurídica en animales, pues entraría en debate los intereses del ser humano contra el bienestar animal. Y también quiero anexar también la tenencia de mascotas, el consumo de animales y la experimentación con ellos y pues en vías de desarrollo, bueno, también entraría en conflicto, ¿cierto? Y es totalmente normal. Bueno, también entraría en debate el principio de reciprocidad. Se dice de que una persona tiene tanto derechos como obligaciones y tiene que contraer obligaciones y cumplirlas, pero también el Estado y las personas deben otorgarle derechos y ese es el significado de una norma, que se haga cumplir. Eso es por eso el Estado es coactivo. Bueno, ahora, para las personas que postulan de que podemos ponerle un representante legal a los animales, pues la verdad es que esa decisión no es viable. ¿Por qué? Porque primero que todo, a las únicas personas que se les atribuye una representación legal es a los bebés y a las personas que tienen alguna condición mental y que les impide desarrollarse bien o que no tienen como la capacidad de actuar por sí mismos. Pero, porque tienen esa condición, voy a explicarles la diferencia exacta con los animales. Bueno, resulta que dichas personas, los bebés y las personas que tienen alguna discapacidad, pues tienen potencial de razonamiento. En cambio, los animales, sí, es verdad, sienten y se basan por instintos, pero nunca, ni ahora ni nunca podrán razonar. Por lo tanto, no se podría aplicar un representante, porque entonces, si digamos un ejemplo de que hay un perro que mordió a una persona y que mató a la persona, entonces ahí como que, vamos a sancionarlo con prisión y van a meterlo a una prisión normal, ¿cierto? Eso es como ilógico, ¿cierto? También entraría lo de que los animales sienten culpa cuando cometen una acción. O sea, es que no hay estudios contundentes para poder decir eso. Listo. También entraría cuando las personas dicen como que, ay, no, qué pesar de los animalitos, que sufren mucho por la experimentación animal, que yo no sé qué más. Listo. Voy a dar mi punto sobre eso. El no estar de acuerdo con otorgarle personalidad jurídica a los animales no significa que esté de acuerdo con la crueldad animal. Porque hoy en día hay muchas modalidades que se pueden y formas de efectuar dicha experimentación científica. Por ejemplo, los cultivos celulares, los órganos en chips, las simulaciones computacionales, la inteligencia artificial permiten experimentación animal sin estar el animal en sí, porque muchas veces
Esto es más como para el beneficio del ser humano y no tenemos en cuenta el bienestar del animal. Y hay muchas empresas hoy en día que trabajan con experimentación animal y por eso tenemos que acabar con eso. Pero por eso existen estas leyes y jurisprudencia para protegerlos, más no otorgarle personalidad jurídica. Porque personalidad jurídica quiero que entiendan que es darle derechos y obligaciones y un animal nunca podrá tener obligaciones. Ahora, también comparé la tasa de natalidad que se presentaba el año pasado con respecto al día de hoy. Bueno, los nacimientos han disminuido drásticamente en el primer semestre de 2025, que se registraron 243.870 nacimientos en total. Es decir, que disminuyeron un 6.6% con respecto al mismo periodo de 2024. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué se efectuó esto o por qué ya no quieren, o sea, ya no nacen niños. Bueno, resulta que ahora las personas y familias prefieren tener mascotas que tener hijos, ¿cierto? Pero resulta que eso afecta gravemente en la tasa de natalidad, ¿no? Pero entonces se pondría peor si le aplicamos personalidad jurídica o no. Ahí también entraría esto en debate. En fin, como conclusión de todo lo que les dije en este momento y en este debate, quiero decirles que los animales no podrán razonar nunca. Y no podrán. Los animales no. En fin, como conclusión, quiero decirles que la personalidad jurídica es tener obligaciones y derechos, pero también hay atributos que se le conlleva a una personalidad jurídica, ¿cierto? Y la personalidad jurídica solamente está estipulado hoy en día para personas naturales, que somos todos, y personas jurídicas, que son las empresas, corporaciones y asociaciones. Por lo tanto, algunas atribuciones que tiene personalidad jurídica son el nombre, estado civil, patrimonio, capacidad y domicilio. Bueno, comparémoslo entonces con los animales, en un caso hipotético donde se le efectúe una personalidad jurídica a los animales. El primero, estado civil. ¿Se podría poner a un animal como soltero, casado? Bueno, quién sabe. Nombre, pues lo obtiene. Capacidad, pues capacidad ¿en qué sentido? ¿De razonar, de pensar? Pues no. Pero capacidad de hacer sus necesidades y de funcionar por sus instintos, claro que sí. Por su patrimonio, bueno, pues tal vez, no sé, la verdad, en estos momentos siento que es muy difícil que se le efectúe personalidad jurídica a los animales, porque suena muy loco, la verdad. Pero bueno, muchas gracias. Hasta luego.